Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Colegas diputados, miembros pues de la familia del doctor Arístides Galvani y presidente y demás miembros de la Comisión Centenario del nacimiento del doctor Arístides Galvani. Colegas miembros de la Junta Directiva. Hoy tengo el inmenso encargo de presentar a esta honorable plenaria un proyecto de acuerdo que busca dimensionar la vida de un venezolano excepcional, del que este año celebramos el centenario de su natalicio. Fundador de los estudios universitarios de Ciencias Sociales, laboralista distinguido y dirigente socialcristiano de relevancia nacional e internacional. Para Arístides Galvani, los sindicatos deben ser autónomos de los empresarios, del gobierno, incluso de los partidos políticos. Es fundamental para él que en esa lucha sindical subyace un principio de justicia social, principios que lo acompañaron en el resto de su vida. Algunos dirán cómo un socialdemócrata militante, como lo soy yo, en este caso participe en la presentación de un acuerdo que desde el punto de vista doctrinario pues no militaba, vamos a decir así, en la organización socialdemócrata en Venezuela, en mi caso, Acción Democrática. Pero es que en este momento donde la memoria derrota la nada, en este momento donde a veces la vida le pierde la pelea a la muerte, esta Asamblea Nacional donde vimos a Arístides Galvani en su época como senador y como diputado, tiene ese deber histórico de resaltar precisamente los valores de nuestros venezolanos, de los venezolanos que incluso tuvieron visibilidad de consecuencia para adelantarse ideológica y políticamente a ese discurso chauvinista y totalitarista que tenemos hoy día en Venezuela y en algunas partes del mundo todavía. Si algo podemos apreciarnos precisamente de los venezolanos, es precisamente el de contar con esta historia llena de civiles y civilistas cuyo pensamiento ha engalanado nuestro devenir como pueblo. Hombres cuyo pensamiento y acción son hoy un referente obligado en estas difíciles horas de la patria. Arístides Galvani aquí defendió el derecho de la democracia de defenderse frente a la amenaza de la violencia y la subversión, aquí, en este hemiciclo, en el entonces Congreso Nacional. Galvani fue un hombre de ideas avanzadas, un auténtico apóstol de la democracia, a la que concebía como el sistema político éticamente superior, dado que estaba basada en la centralidad de la dignidad de la persona humana. Y es que precisamente, estimados colegas, la democracia contemporánea no puede fundamentarse sino justamente en el respeto y garantía de esa dignidad que nos hace seres dotados de derechos inherentes e irrenunciables, que no es legítima su conculcación, aunque a veces el poder desbordado lo pretenda. Arístides Galvani se adelantó al Pacto Internacional de los Derechos Civiles, Políticos, Económicos y Sociales que las Naciones Unidas aprobó en 1976, cuando hablaba en su momento como canciller de derechos humanos, de pluralidad ideológica, de cooperación plural. Es decir, estaba adelantándose a cosas que hoy día forman parte, vamos a decir así, del derecho internacional humanitario e incluso el derecho internacional de los derechos humanos. Por eso, como él lo recuerda, la democracia hay que establecerla donde no la hay. Hay que consolidarla donde ya se ha establecido y hay que perfeccionarla cuando ya se ha consolidado.
Y esas ideas cobran particular vigencia en los tiempos presentes. La democracia ciertamente es un sistema imperfecto, pero perfectible, y en Venezuela hoy es un proceso altamente amenazado por las pretensiones totalitaristas de un gobierno reaccionario y fascista. Hay que establecer la democracia porque ella alienta el espacio de las libertades para la opinión pública. Hay que consolidarla porque ella impone los ámbitos de responsabilidades para los poderes públicos, y hay que perfeccionarla conforme a las prescripciones y garantías del sistema constitucional. Así pensaba el doctor Aristide Calvani. El doctor Aristide Calvani fue profesor universitario, se graduó en la Central, fundó la Escuela de Ciencias Sociales de la Católica, estudió en muchas universidades del mundo, en Lovaina, en Colombia, manejaba 5 idiomas. Y hay una frase, hay un cuento que da su amigo, el doctor José Enrique Pérez Olivares, que le comentaba el doctor Aristide Calvani que él había visto en su momento en Bélgica un desfile militar de los nazis en Bélgica. Y entonces él dijo, lo que yo vi ahí fue un movimiento de demagogos, totalitarios, militaristas, que me preocupó. Calvani luchó también por la justicia social, por construir un orden en el cual cada ciudadano y cada familia tuviera acceso a los bienes y servicios indispensables para una vida digna y decorosa. Trabajo, salario justo, comida, medicina, servicios públicos. Por eso, como legislador, abogó por un sistema de subsidio familiar para fortalecer la institución básica de la sociedad. Habló de un nuevo orden internacional basado en la justicia internacional y en el bien común universal. Fue canciller en el primer gobierno del doctor Rafael Caldera. Allí están los escritos, sus discursos de las Naciones Unidas. Por primera vez se hizo una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aquí en Panamá, conferencias en la UNTAD. Ahí está todo su desarrollo ideológico como canciller y después posteriormente como secretario general de la ONU. Trabajó sobre la base de los principios de la justicia social internacional, la unidad latinoamericana, el pluralismo ideológico, el nacionalismo democrático y justamente la cooperación plural. Con igual firmeza rechazó la situación de dominación o sujeción de un país a otro. Su pensamiento es un pensamiento de avanzada, por eso me intrigó, y cuando mi coterráneo Román José me pidió y yo consulté con mi fracción, hablé con el presidente de la Asamblea, pues me inquieté y me puse a estudiar un poco sobre la vida del doctor Aristide Calvani. Un hombre de avanzada, yo pensé que era una persona reaccionaria, un hombre de avanzada. Pudiéramos decir que se avanzaba, que se adelantó a la tercera vía. Nosotros aquí en América, tanto los de la izquierda como la derecha, que nosotros no teníamos fuerza orgánica como sociedad y que nos tenían que gobernar siempre los autoritarismos de derecha, el gendarme necesario, o los autoritarismos de izquierda. Se adelantó a eso. Su pensamiento es un pensamiento de avanzada. Un pensamiento que se enmarca en las ideas progresistas de defensa de la democracia, respeto a la dignidad humana y promoción de los derechos humanos, en la justicia social como mecanismo para alcanzar el bien común y un equilibrio auténtico entre las naciones, que las relaciones entre los pueblos deben subsistir en calidad de iguales y no bajo esquemas de dominación de grandes bloques en desmedro de los débiles. Son esos valores y sobre todo su capacidad de negociación. Negoció el ingreso de Venezuela en el Pacto Andino, que no fue fácil. Sin embargo, puso en vigencia un mecanismo de negociación, llamaba a todo el mundo, llamó a todos los sectores, para llevar una posición común en ese momento en la mesa de negociación para discutir el ingreso de Venezuela en el Pacto Andino. Ese arte de negociación lo vimos en su actuación como canciller, fue clave para la solución del conflicto entre El Salvador y Honduras en 1969, lo que se llamó la Guerra de Túbal. En Nicaragua
como canciller y después como secretario general de la OLCA, siempre defendió los demócratas que luchaban contra Somoza y contra el sandinismo. Costa Rica, y después ya como secretario general de la OEA, vimos que en el grupo Contadora y Esquipula en 1987, ya había muerto, la proyección de su pensamiento contribuyó a la construcción del grupo Contadora y finalmente los acuerdos de Esquipula en 1987. Quería decir esta cosa porque precisamente son estos los valores y estas ideas, colegas diputados, los que invito a exaltar y acoger con la aprobación de este acuerdo que hoy proponemos ante esta excelsa Cámara combativa y revolucionaria y demócrata. Son esas mismas ideas y esos mismos valores los que deben animar nuestra lucha para alcanzar nuevos y mejores tiempos para Venezuela, donde la democracia sea una realidad palpable y el bienestar social de nuestro pueblo un punto de honor de la actuación del Estado. Una frase que decía el doctor Calvani: solo el pueblo salva al pueblo. Esa palabra está vigente hoy día. Seguro estoy que este pueblo se va a salvar. Colegas diputados, le pido a la mesa directiva que entonces Secretaría lea el proyecto de acuerdo, ustedes lo evalúen, pero sí les puedo decir que nos sentimos orgullosos que aquí donde estamos sentados tuvimos hombres como Arístide Calvani, que eran hombres de verdad, preparados, no estos chauvinistas, fariseos que se las tiran de revolucionarios. Eran hombres demócratas, de avanzada, que precisamente se educaron y se formaron en la Venezuela de entonces para que su pensamiento sirviera como faro y como guía en la Venezuela de hoy día y en la Venezuela del futuro. Muchas gracias. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.